Buenos días. Es un placer estar otra vez aquí esta mañana y gracias por invitarme. Hoy vamos a leer en Gálatas capítulo 6, el último capítulo. Sé que estuvisteis leyendo este libro como iglesia y espero que podamos aprender cosas nuevas juntos. Nos vamos a Gálatas capítulo 6. Dice: Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, a vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá, solo en sí mismo y no en otro, motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En la ciudad de Galacia, en Asia Menor, encontramos una iglesia que estaba perdiendo su impulso inicial. El error doctrinal que era necesario circuncidarse según la costumbre judía empezaba a aceptarse. Y así, los rituales religiosos poco a poco iban desvirtuando la salvación por fe. No sabemos cómo acabó la historia, no hay más información al respecto sobre la reacción de los hermanos, pero Pablo, que los había visto crecer, no se podía quedar indiferente y les envía esta carta para enderezarlos urgentemente. Observando la estructura, vemos claramente dos partes muy marcadas. La primera es donde el apóstol Pablo acaba los consejos que estaban dando los creyentes en el capítulo anterior. En este apartado sexto lo hace centrándose en las relaciones comunitarias y la vida personal de los creyentes. Y luego encontramos la segunda parte, que será la despedida, del versículo 10 al 18, donde Pablo vuelve a hablar del motivo principal que le hizo escribir a estos hermanos y se concentra en la cruz de Cristo que nos libera de la ley. Esto es un breve resumen, pero hoy lo que me gustaría sería hablaros de ciertas enseñanzas que me han impactado al estudiar este pasaje paso a paso, y hoy lo haremos también siguiendo el orden del culto. Ojalá que nos ayuden a todos a renovar nuestro compromiso con la Iglesia. Somos prácticamente al inicio de curso y pienso que es bueno siempre plantearse objetivos y renovar compromisos que a lo mejor antes de vacaciones ya nos cogían a todos con las fuerzas así un poquillo justas. Bueno, que Dios dirija mis palabras. Empecemos. Para preparar esta predicación leí varias versiones de la Biblia. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy, que empieza diciendo: si veis que alguien ha caído en algún pecado, debéis ayudarle a corregirle, pero hacedlo amablemente.
Luego está la Biblia Catalana Interconfesional, que es la que yo hice en catalán la vez anterior, en mi iglesia de Verdi, que dice: si descobriu que algú ha comès una falta, ajudeu-lo a refer-se amb esperit de dulcesa. Todos recordamos cuántas veces el pastor Moisés nos decía que todos tenemos escrito frágil en la frente. ¡Qué gran verdad! Es por eso que si hay una palabra que me emociona encontrar al principio del texto es dulcesa, amablemente, con mansedumbre. Normalmente la versión de Reina Valera tiene unas expresiones que son difíciles de mejorar en otras traducciones, pero creo que aquí el catalán acierta perfectamente con la palabra. Desgraciadamente, a veces, hay predicaciones que son casi como ladridos. Condenan el pecado desde una esfera espiritual tan elevada y con tanta incomprensión que parece que si una persona comete aquel pecado, casi podríamos decir que no es un cristiano auténtico. Este tipo de condena no busca en ningún momento restaurar a nadie, solo empeora las cosas, alejando posturas y criminalizando a quien se ha equivocado, sin redención posible. No muy lejos, yo mismo, cuando regañando he pegado a mis hijos, es cuando tengo la peor sensación de estar educándolos. Me paso de frenada. En aquel momento no me acuerdo yo que cuando era pequeño también retaba a mis padres. ¿Dónde está la ternura? Entonces, ¿la letra con sangre entra, como se decía antes? Para nada. Dios cambia todas las cosas. Gracias, Señor, por cambiarlas. Además, este versículo me hizo pensar en una historia conmovedora que vivió Jesús, donde vemos su incomparable ternura que contrastaba con el resto de judíos cuando le fueron a presentar la mujer descubierta en adulterio. Según la ley, era completamente lícito apedrearla. Se merecía morir por ser tan pecadora. ¿Qué hace Jesús? Lo leemos en Juan 8. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés mandó apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían para probarlo, para tener con qué acusarlo, y como insistieran en preguntarle, les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno detrás de otro, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Menuda lección magistral. El amor de Dios ha de manifestarse. Si somos seguidores de Cristo, debemos imitarlo. Es tan fácil condenar, criticar y destruir, pero es una actitud contraria a nuestro Señor, que no tolera el pecado, pero se preocupa por el pecador y siempre da segundas oportunidades a todo el mundo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, a vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. En verdad, el pecado hace daño, duele, y somos llamados a dar auxilio y no a generar rechazo. Nada de hacer cruz y raya a quien se ha descubierto en una infracción, y mucho menos si no ha tenido una oportunidad de escuchar una voz amiga que lo confronte con su realidad. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, continúa el versículo. Miremos de ponernos en la piel del otro, nos está diciendo. Nadie es perfecto, porque si somos honestos, todos somos capaces de lo mejor y desgraciadamente también de lo peor. Entonces, si al hablar con este hermano valoramos que somos susceptibles de caer en el mismo error,
es posible que nuestro diálogo tenga un efecto balsámico y reparador, que seguro no tendría sin esta consideración, y que no nos acercaría suficiente al corazón del hermano para abrir la puerta a la reflexión y a que la cicatrización de las heridas sea más eficaz. Porque todos somos frágiles y hemos de tratarnos con delicadeza y comprensión. Por otro lado, ¿cómo te gustaría que te amonestaran? ¿No has tenido la sensación que cuando alguna vez te ha caído una reprimenda ha sido desproporcionada, que tú serías más comprensivo? Fijaos que al dar explicaciones de nuestro lado oscuro, cuando mostramos las vergüenzas de nuestras malas acciones, todo nos parece demasiado, porque nos afecta, nos toca la fibra. Pero cuando nos toca a nosotros pegar la bronca, nos sentimos con el derecho de ser más duros. Seguro que el agravio que hemos sufrido todavía merecería ser más severos, y que la persona que recibe nuestra bofetada todavía tendría que estar contenta. ¿No veis que sin la dirección y ternura del Señor podríamos acabar todos siendo como una manada de lobos? Gálatas 5:15. Porque si os mordéis y os devoráis mutuamente, pensad que acabaréis destruyéndoos, que es todo lo contrario en nuestro versículo. No se trata de pisarnos unos a otros como la gente que no tiene compasión ni conoce al Señor, sino de ayudarnos mutuamente con dulzura para no agrietar más este frágil corazón que se puede romper en 1000 pedazos. Busquemos el bien de quien ha caído, sea creyente o no, siempre recordando que puede ser un primer paso hacia la madurez espiritual de nuestro hermano o hacia la salvación si no lo es. Por eso el versículo 2 encaja también en la primera enseñanza, pues nos dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros. ¿Habéis pensado alguna vez qué pasaría si realmente decidiéramos llevar las cargas de quien tenemos a nuestro lado? Es mucho trabajo. Te obliga a salir de tu zona de confort. Ismael, no seas tan idealista. Seguro que acaba mal si eres tan radical. De excusas hay 1000. Siempre es mejor sentir la predicación y de puertas afuera seguir con nuestras vidas neutras y cómodas. Pero cuando no hacemos lo que hace falta, podemos acabar como los hermanos irresponsables de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte suena, ¿eh? La vida cristiana requiere esfuerzo y valentía, compromiso y sensibilidad, que a su vez dan sentido a esta familia que es la Iglesia, refugio y santuario de los hijos de Dios. Bueno, puede que el ejemplo que he dado de la Odisea sea un poquito duro. Ahora veis que no es fácil ser manso y sazonar las palabras en su punto justo de sal. Pero es que hemos de ser apasionados cuando se trata de cumplir la ley de Cristo. Y cuando renunciamos a echar una mano, estamos incumpliendo el segundo gran mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo, y además debilitamos nuestra comunidad. El ejemplo sería como intentar levantar una torre de castellers, pero sin bastantes manos en la piña, en el tronco y sin folra y manillas. No hay que ser un experto en el tema para ver que cuando una colla trabajan todos a una, son capaces de hacer proezas. Entonces, este versículo implica muchas cosas que han de marcar la diferencia y son la esencia de la verdadera Iglesia. Pero de entre todas me gustaría remarcar 5 requisitos esenciales que hacen falta para llevar correctamente este peso. Primero, por un lado, hace falta esfuerzo y compromiso. Deberíamos hacer nuestra la vocación de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré?
¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y nuestro himno, pues debería ser, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Donde también demostraremos que no fue un impulso fugaz, cuando cada día trabajamos para mantener viva esta decisión sin retroceder. Esfuerzo y compromiso en un pack indivisible en este primer punto. Segundo, es necesario nuestro tiempo. Incluso añadiré nuestro dinero. En 5 minutos no pretendas que nadie a la salida del culto se sincere contigo, descargue sus penas y vaya tranquilo a casa. No somos funcionarios robot de la seguridad social, ni se trata de cumplir el expediente. Si no, acabaremos todos diciendo, sí, todo bien, gracias, mientras por dentro nos deshacemos de dolor y volvemos igual de cargados a casa. Si no pasamos tiempo juntos o no sentimos la necesidad, estamos acabados. Es parecido a si alguien entre nosotros no puede ni dormir porque está preocupado por una necesidad material. Tampoco no esperemos que con un par de palmaditas en la espalda tenga suficiente. Sé que es un punto delicado, pero que nuestras ofrendas y que la información llegue bien a los diáconos y ancianos de la Iglesia es fundamental para poner en marcha las necesidades oportunas, para cubrir necesidades y que no haya situaciones desesperadas entre nosotros. Podría hablar del ropero o del banco de alimentos que, como proyecto solidario, en nuestra iglesia en Barcelona son una herramienta preciosa a favor de los pobres. Pero quiero ir más allá del terreno colectivo y enfocarme, que cualquier iglesia puede desarrollar, y me quiero enfocar en las acciones individuales. Pues cada uno de nosotros somos responsables de que las promesas del Señor se cumplan. Por ejemplo, cuando dice a los creyentes en Mateo 6, del 25 al 34, que no nos preocupemos por lo que hemos de vestir, qué comeremos o dónde dormiremos. Pues su pueblo ha de compartir los recursos que tiene como hermanos. Hemos de entregar nuestros recursos también. Tercer punto, oración. Hace falta mucha oración. Todavía me emociono cuando me acuerdo de mis hijos cuando me cantaron por primera vez un corito que aprendieron en esta escuela dominical, y todos conocéis, la carga es pesada para llevar, que decía, ora por mí, lloro por ti, a la montaña no subiré si tú no oras por mí. Es muy bonito, sobre todo si lo cantan los niños, Pero su letra explica claramente una de las funciones esenciales de la oración y el poder de interceder mutuamente para compartir las cargas. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿No tienes dinero? ¿No tienes tiempo? ¿Pero quieres ayudar? Ora. Un hermano en nuestra iglesia de Barcelona, que es psicólogo y un gran evangelista, Pablo Martínez, siempre nos dice que todos viviremos en algún momento de nuestra vida una experiencia como el Gólgota, un momento de crisis y prueba personal muy intensos. Y no solo tú o yo, puede que también nuestros familiares, nuestros amigos, los vecinos, aquellos mismos a los que estamos intentando explicar que la vida, cuando conoces a Jesús de una forma personal, tiene realmente sentido y que hay un propósito y tenemos la vida eterna. ¿No es importante orar por ellos, ayudarles con sus pesadas mochilas a subir esta montaña tan empinada que tienen que atravesar? Muchas veces la prueba viene para enseñarnos nuestras limitaciones, para hacernos vulnerables y que seamos sensibles al mensaje de perdón y salvación. Cuando todo va bien, cuesta mucho que nadie acepte que necesita acudir al médico del alma, a curarle esa herida de muerte que es el pecado y que solo Jesús puede curar. Orar sin cesar, pilar indispensable de cualquier iglesia sana. Cuarto,
Santidad. Nos dice Santiago, capítulo 5, 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Disculpad. Entonces, si queremos que la oración sea efectiva, ha de venir del justo. Por eso añadiremos santidad como cuarto punto del listado, pues es un binomio que va inseparablemente ligado con la oración. Cristo mismo lavó los pies de sus discípulos para enseñarles que nuestro pecado diario nos ensucia. Pero hemos de presentarnos ante el Rey, hacer nuestras peticiones con el olor agradable de unas manos, de unos pies, de unos corazones limpios. Hebreos 12:14. Procurad estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. El pecado nos aleja de Dios, nos esclaviza y añade interferencias en nuestra comunicación con nuestro Padre. Examinémonos, pidamos perdón para ir ante su presencia. Dios nos purifica, nos escucha con atención y nos dará poder en nuestras oraciones. Y la quinta, seguramente la más importante, ya la conocéis todos. ¿Qué necesitamos? Amor. No podemos curar con afecto al caído o llevar a cuestas al desfallecido y que la luz del Señor ilumine esos corazones si no hay amor en todo lo que hacemos. Primera de Corintios 16:14. Hacedlo todo con amor. Primera de Juan 4:8. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La segunda parte del versículo 2 dice: y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarnos, incluso nuestros enemigos, para ganarlos, no como trofeos, sino como deudores y administradores de un tesoro que nos ha cambiado la vida y nos impulsa a buscar el bien de los demás y estar cerca de Dios. Si tenemos estos 5 ingredientes, entonces, como castellers cristians, también podremos hacer proezas. Cuando somos obedientes y hacemos nuestro trabajo, el Señor nos utiliza para transformar vidas. Veremos el milagro de la salvación en aquellas personas que nos rodean y nuestra Iglesia crecerá en calidad y cantidad por un pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Permitidme añadir una reflexión. Cuando mis hijos se enfadan, les pido que recuerden que son hermanos como una cosa importante que les une. ¿Nos portamos como tales entre nosotros? Preguntemos a aquellos hermanos que están aquí y no tienen familia o que están lejos en el extranjero. ¿Echan de menos nuestro amor fraternal que supla este vacío que sienten? ¿Y qué pasa con aquellos que nos visitan? Tal vez como último recurso, con un montón de situaciones desesperadas en su vida o en medio de mucha confusión. Si no ven este amor, se decepcionarán. No reconocerán el cuerpo de Cristo que aquellos primeros cristianos en la iglesia primitiva mostraban de una forma tan evidente e impactó a todo el mundo. Nos hemos de preguntar, ¿dónde está el cuerpo de Cristo en la iglesia bíblica de Olot? ¿Dónde están los brazos que auxilian al necesitado y vendan heridas? ¿Y los labios que traen palabras de esperanza enseñando la verdad? ¿O las piernas que buscan perdidos para mostrarles que hay un camino? ¿Y el corazón que late por santidad mostrando el auténtico amor? Jesús era todo esto y mucho más. Y nosotros somos ahora espejos de su luz y portadores de aquel mensaje que da vida a los hombres y mujeres, transformándolos en hermanos que se perdonan y se ayudan con amor. Por otra parte,
Tal vez tú crees que no puedes, que ya acarreas con demasiadas alforjas o que no tienes las capacidades o la firmeza para socorrer a nadie. No es verdad, no es verdad. Que el miedo o tu inseguridad no te engañen nunca más. Tú sí que vales, como dice el programa de televisión. Dios cree en nosotros, Él sí cree en ti. Y nos conoce y sabe nuestras limitaciones, que somos como vasos frágiles de barro, pero Él te da las fuerzas y las habilidades necesarias para cumplir con la misión que nos asigna. Somos instrumentos muy caros. Un Stradivarius, ese violín, pues se fabrica con excelencia para sonar mucho mejor que bien. Y Dios es el gran violinista. La rendición o la indiferencia no son una opción para los creyentes. Por eso, ayuda o déjate ayudar son los propósitos saludables de que queremos formar parte de esta familia maravillosa. No sufráis que no me alargaré tanto, porque estos 2 versículos, la verdad es que son increíbles y tenían mucha amiga. Bueno, del versículo 3 al 5, lo que nos dice básicamente es que nuestras obras no nos lleven a creer que somos mejores que los demás. Hay un peligro de convertirnos en unos hipócritas y ser unos arrogantes que nos pensamos que nos ganamos el cielo por lo que hacemos. De nuevo, hemos de ser sabios y humildes, pues seremos juzgados por cómo hemos cuidado o descuidado a nuestros hermanos. Allí se verán las verdaderas intenciones del corazón y cómo has utilizado tus dones y los talentos que Dios te da sin beneficio propio o para edificación de su pueblo. Luego, el versículo 6 nos dice que debemos compartir con quien nos ha dado primero. Podemos interpretar, como ya hacen otros teólogos, que somos llamados a apoyar financieramente a los obreros de Dios. Quien trabaja a tiempo completo para el Señor ha de poder vivir sin angustias económicas, ¿verdad? Y si queremos que se centren en la obra, pues lo que hace falta es que su comunidad los apoye, por supuesto. El versículo 7 empieza diciendo una verdad que mucha gente se toma a la ligera. A Dios no le podemos engañar, porque ve dentro de nuestros corazones. Él nos ha creado, nos conoce perfectamente. Entonces, ningún culpable pasará como inocente ante el trono de justicia de Dios. Nadie se excusará cuando les pregunten sobre estos mandamientos que Él nos confía y hoy estamos estudiando. Leeré el versículo 8 para refrescar el texto. Aquello que uno siembra es aquello que recoge. Quien siembra en el campo de los deseos terrenales recogerá aquello que proviene de estos deseos, la perdición. Pero quien siembra en el campo del Espíritu recogerá aquello que proviene del Espíritu, la vida eterna. Quien siembra vientos recogerá tempestades, ¿verdad?, que dice el refranero. Dentro del mensaje de salvación va incluida la suposición que algo no funciona, que hay algo mal, que hay que arreglar en nuestras vidas. Hay solo 2 opciones.